¿Sabías que hace más de 4000 años, en las tierras de Mesopotamia, existía un dios tan poderoso que podía cambiar el curso de los ríos y hacer temblar las montañas con su sola presencia? ¿Qué pensarías si te dijera que ese dios era, al mismo tiempo, el protector de la cosecha que llenaba la mesa de alimentos y a su vez también era el furioso general que lideraba ejércitos en batallas divinas que hacían temblar el cosmos? Un dios que no solo derrotaba a sus enemigos, sino que usaba sus cadáveres como piedras para construir las montañas y canalizar los ríos que darían vida a la civilización. Un guerrero divino cuyas hazañas inspiraron terror en los demonios y esperanza en los mortales. Y no hablo de Thor, ni de Hércules. Vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo, a la cuna de la civilización, a las tierras fértiles entre los ríos Tigris y Eufrates. Hoy vamos a desenterrar la historia del primer superhéroe de la humanidad, el campeón de los dioses. Hoy conoceremos la leyenda del dios sumerio Ninurta. Si alguna vez te has preguntado cómo era realmente un dios de la guerra en la antigüedad, o qué secretos guardaban las tablillas de arcilla más antiguas de la humanidad, quédate conmigo porque esta historia te va a sorprender. Soy tu guía en este viaje al pasado, y te aseguro que después de conocer a Ninurta, nunca más verás la mitología antigua de la misma manera. Parte 1. Los orígenes del guerrero divino. Para entender verdaderamente quién era el dios Ninurta, tenemos que transportarnos a la antigua Mesopotamia. Imagínate por un momento estas tierras, campos de cebada dorada mecidos por el viento, canales de irrigación serpenteando por la llanura, y en el horizonte, los imponentes zigurats que se alzaban como montañas artificiales hacia el cielo. En este mundo, los sumerios no veían a sus dioses como figuras distantes y abstractas. No, estos dioses eran tan reales como el amanecer, tan presentes como la lluvia que alimentaba sus cultivos. Y entre todos ellos, Ninurta ocupaba un lugar especial, porque representaba algo fundamental para la supervivencia, la capacidad de luchar y vencer. El nombre de Ninurta significa literalmente Señor de la Tierra, pero esto apenas rasca la superficie de su verdadera naturaleza. Era hijo de Enlil, el poderoso dios del aire y las tormentas, lo que le otorgaba una herencia divina extraordinaria. Pero aquí viene algo fascinante que muchos desconocen. Ninurta no comenzó siendo únicamente un dios de la guerra. En sus orígenes más antiguos, era también una deidad de la agricultura y la fertilidad. ¿Te parece contradictorio? En realidad, tiene perfecto sentido cuando lo entiendes desde la perspectiva sumeria. Para estos antiguos pueblos, la guerra y la agricultura estaban íntimamente conectadas. Un campo fértil era un campo que había sido defendido exitosamente. Una cosecha abundante era el resultado no solo de la bendición divina, sino también de la protección contra los enemigos que podrían saquear las tierras. Ninurta encarnaba esta dualidad perfecta. Era el guerrero que protegía y el agricultor que proporcionaba. Con una mano empuñaba la espada y con la otra el arado. Esta comprensión nos ayuda a ver por qué era tan venerado en una sociedad donde la supervivencia dependía tanto de la capacidad de producir alimento como de la habilidad para defenderlo. Pero espera, porque la historia se pone aún más interesante. ¿Sabías que el dios Ninurta tenía un arma tan poderosa que los propios dioses la temían? Una masa que podía hablar y que tenía sed de batalla. Pero antes de contarte sobre esta arma extraordinaria, déjame explicarte cómo Ninurta se convirtió en el guerrero supremo del panteón sumerio. La transformación de Ninurta en el dios guerrero por excelencia no fue un proceso gradual, sino el resultado de hazañas épicas que quedaron grabadas en tablillas de arcilla que han sobrevivido hasta nuestros días. Los escribas sumerios nos han legado relatos que harían palidecer a cualquier película de acción moderna. Primero, hablemos de su aspecto físico tal como lo describían los antiguos textos. Ninurta era representado como un hombre de estatura imponente, con músculos que parecían forjados en bronce y ojos que brillaban como estrellas en la noche. Pero lo que realmente lo distinguía eran sus armas divinas, cada una con poderes extraordinarios. Su arma más famosa era Sarur, una masa con poderes sobrenaturales. Pero Sarur no era una masa común y corriente. Los textos nos dicen que esta arma tenía conciencia propia, podía hablar e incluso volar por los cielos como un pájaro de presa. Imagínate por un momento, un arma que podía explorar el campo de batalla, reportar a su dueño sobre las posiciones enemigas, y luego regresar para ser empuñada en combate. Era como tener un dron militar hace 4000 años. Pero las habilidades de Sarur iban mucho más allá. Esta masa podía multiplicar su fuerza según la voluntad de Ninurta, volverse tan pesada como una montaña para aplastar a sus enemigos, o tan ligera como una pluma para permitir ataques veloces como el rayo. Los textos describen cómo el simple silbido de Sarur cortando el aire era suficiente para hacer que los enemigos más valientes temblaran de miedo. Además de Sarur,
Ninurta poseía un arco que nunca fallaba su objetivo. Las flechas disparadas por este arco divino podían perseguir a sus objetivos a través de montañas y valles, cambiar de dirección en pleno vuelo, e incluso multiplicarse en el aire para golpear múltiples enemigos simultáneamente. Era como si las leyes de la física se doblaran ante la voluntad del dios guerrero. Pero quizás lo más impresionante de todo era su carro de guerra. Tirado por leones alados que rugían como el trueno, este vehículo divino podía volar por los cielos o correr por tierra a velocidades imposibles. Los textos describen cómo la tierra temblaba bajo las patas de estos leones celestiales, y cómo su rugido podía escucharse a cientos de kilómetros de distancia. Ahora, todas estas armas y habilidades fueron puestas a prueba en la batalla más épica de la mitología sumeria. Una guerra que no solo cambió el destino de los dioses, sino que literalmente transformó la geografía del mundo. Con esta herencia divina y un arma tan increíble, el dios Ninurta era la principal línea de defensa del cosmos. ¿Estás listo para conocer la batalla que hizo temblar los cielos y la tierra? Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. La gran batalla contra Asag. La historia más épica del dios Ninurta, la que realmente lo estableció como el guerrero supremo del panteón sumerio, es su batalla contra Asag, un demonio tan poderoso y malévolo que amenazaba con destruir todo el orden cósmico. Para entender la magnitud de esta amenaza, necesitas saber que Asag no era un demonio cualquiera. Era una criatura primordial, nacida del caos original que existía antes de que los dioses ordenaran el universo. Imagínate una entidad que encarnaba todo lo opuesto a la civilización, la destrucción donde debería haber creación, el caos donde debería haber orden, la muerte donde debería haber vida. Asag había establecido su fortaleza en las montañas del este, desde donde lanzaba ataques devastadores contra las tierras civilizadas. Su ejército estaba compuesto por demonios, espíritus malignos y criaturas monstruosas que convertían todo lo que tocaban en un páramo desolado. Los campos fértiles se volvían áridos, los ríos se secaban, y las ciudades prósperas se reducían a ruinas humeantes. La situación se volvió tan desesperada que los propios dioses comenzaron a temer por su supervivencia. Era entonces cuando Enlil, el padre de Ninurta, llamó a su hijo para enfrentar esta amenaza existencial. Pero aquí viene algo fascinante. Ninurta no partió inmediatamente a la batalla. Primero, realizó algo que demuestra su sabiduría estratégica. Envió a Sarur, su masa consciente, como espía para reconocer las fuerzas enemigas. Sarur voló por los cielos, invisible para los demonios, y regresó con un informe detallado de las defensas de Asag. Esta información fue crucial para planificar el ataque, demostrando que Ninurta no era solo un guerrero bruto, sino un estratega militar brillante. Cuando finalmente comenzó la batalla, los textos la describen en términos que desafían la imaginación. Ninurta, montado en su carro tirado por leones alados, se elevó por los cielos como una tormenta viviente. Su presencia era tan intensa que las montañas se estremecían y los ríos cambiaban su curso. El primer encuentro fue devastador. Asag atacó con una furia primordial, lanzando rocas del tamaño de ciudades y convocando tornados de fuego que arrasaban todo a su paso. Pero Ninurta respondió con una lluvia de flechas divinas que perforaban las defensas del demonio como si fueran papel. La batalla duró 7 días y 7 noches. Durante este tiempo, el ruido del combate era tan intenso que se podía escuchar desde las tierras más lejanas. Los mortales se refugiaban en sus templos, rezando por la victoria de su protector divino, mientras los cielos se iluminaban con los destellos de las armas divinas. El momento decisivo llegó cuando Ninurta logró acercarse lo suficiente para usar Sarur en combate cuerpo a cuerpo. La masa divina se volvió tan pesada como una montaña y golpeó a Asag con una fuerza que partió la tierra misma. El demonio, gravemente herido, intentó huir a las profundidades de la tierra, pero Ninurta lo persiguió implacablemente. Y aquí es donde la historia toma un giro absolutamente extraordinario. Porque la victoria de Ninurta sobre Asag no solo salvó al mundo de la destrucción, sino que literalmente cambió la geografía del planeta. ¿Quieres saber cómo una batalla entre dioses creó las montañas y los valles que conocemos hoy? Después de derrotar a Asag, Ninurta realizó algo que demuestra por qué era considerado no solo un dios de la guerra, sino también de la sabiduría y la civilización. En lugar de simplemente destruir el cuerpo del demonio caído, decidió transformarlo en algo útil para la humanidad. Los textos sumerios nos cuentan que Ninurta convirtió los restos de Asag en las primeras montañas del mundo. Pero no fue un proceso aleatorio. Con la precisión de un arquitecto divino,
organizó estas montañas de manera que pudieran servir múltiples propósitos para la civilización humana. Primero, las montañas se convirtieron en la fuente de los metales preciosos. El cuerpo de Asag, al transformarse, generó vetas de oro, plata, cobre y hierro que los humanos podrían extraer y usar para crear herramientas, armas y objetos hermosos. Era como si el dios Ninurta hubiera sembrado tesoros en la tierra para que las futuras generaciones los descubrieran. Segundo, las montañas se convirtieron en las guardianas de las aguas. El dios Ninurta organizó los picos de tal manera que capturaran las nubes y las transformaran en lluvia, alimentando los ríos que fluirían hacia las llanuras para nutrir los cultivos. Era un sistema de irrigación natural diseñado por un dios. Tercero, las montañas proporcionaron piedra para la construcción. Los sumerios podrían extraer bloques de piedra caliza y granito para construir templos, palacios y defensas que duraran por milenios. Ninurta había pensado en todo lo que una civilización próspera podría necesitar. Pero la transformación no se detuvo ahí. Los textos nos dicen que el dios Ninurta también organizó los vientos y las corrientes de aire, creando patrones climáticos que favorecerían la agricultura. Estableció las estaciones del año, determinando cuándo sería el momento adecuado para plantar y cuándo para cosechar. Esta parte de la historia revela algo profundo sobre cómo los sumerios entendían la relación entre destrucción y creación. Para ellos, la guerra no era simplemente violencia sin sentido, sino una fuerza necesaria que eliminaba el caos para hacer espacio para el orden. El dios Ninurta encarnaba esta filosofía perfectamente. Era un destructor de enemigos, pero también un constructor de civilización. Después de completar esta transformación del mundo, Ninurta regresó a su hogar celestial, donde fue recibido con honores por todos los dioses. Enlil, su padre, reconoció públicamente las hazañas de su hijo, otorgándole títulos adicionales y poderes expandidos. Desde ese momento, Ninurta no solo era el dios de la guerra, sino también el señor de las montañas, el guardián de los metales y el protector de la agricultura. Pero la influencia del dios Ninurta no se limitó a esta gran batalla. Sus aventuras continuaron, y su legado se extendió por toda Mesopotamia de maneras que todavía podemos ver hoy. ¿Sabías que algunos de los rituales y tradiciones que nacieron de su culto han influido en religiones que practicamos en la actualidad? El impacto de Ninurta en la civilización mesopotámica fue tan profundo que su influencia se extendió mucho más allá de Sumeria. Cuando los babilonios conquistaron las tierras sumerias, no destruyeron el culto a Ninurta, sino que lo adoptaron y lo adaptaron a su propia mitología. Lo mismo hicieron los asirios, quienes vieron en Ninurta el modelo perfecto del guerrero divino que protegía el imperio. Pero quizás lo más fascinante es cómo algunos aspectos de Ninurta aparecen en tradiciones religiosas posteriores. Los arqueólogos y mitólogos han encontrado paralelos entre las historias de Ninurta y ciertos relatos bíblicos, especialmente aquellos que involucran guerreros divinos que luchan contra fuerzas del caos. En el mundo moderno, Ninurta continúa capturando la imaginación. Su historia ha inspirado novelas, videojuegos y películas que exploran temas de guerra, heroísmo y la transformación del caos en orden. Su arma Sarur, con su inteligencia artificial primitiva, parece casi profética en nuestra era de tecnología avanzada. Los arqueólogos siguen descubriendo templos dedicados a Ninurta en excavaciones por todo Irak, Siria y Turquía. Estos hallazgos nos ayudan a entender mejor cómo era adorado en la antigüedad y qué papel jugaba en la vida cotidiana de las personas comunes. La historia de Ninurta nos enseña que los mitos antiguos no son solo cuentos fantásticos, sino reflexiones profundas sobre la naturaleza humana, nuestras luchas contra el caos, y nuestro deseo de crear orden y belleza en el mundo. Este dios sumerio, con su combinación única de poder destructivo y sabiduría constructiva, nos ofrece lecciones que siguen siendo relevantes después de 4000 años. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal Historia de Dioses y Héroes. Cada semana exploramos las historias más extraordinarias de la mitología antigua, desentrañando los secretos de civilizaciones perdidas y descubriendo cómo sus creencias han moldeado nuestro mundo moderno. Dale like a este video si te ha gustado conocer la historia del dios Ninurta, y déjame en los comentarios qué otros dioses o héroes de la antigüedad te gustaría que exploremos juntos. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aventuras en el tiempo. Y recuerda, las mejores historias son aquellas que han sobrevivido el paso de los milenios, como por ejemplo, lo que pasó con la historia de este video de Hathor, la diosa egipcia del amor que se convirtió en pesadilla para la humanidad. Nos vemos en el próximo video, amigos.